Muy buenas noches, estimada docente. Un placer saludarla. Espero que se encuentre muy bien. Por medio del presente hago la sustentación de mi ejercicio práctico, Mapa Mental, Estudios del Desarrollo y Sostenibilidad, un enfoque educativo. Me gustaría iniciar comentando un poco la estructura del presente mapa. Básicamente es un proceso donde se acude a las siguientes generalidades. Primero, unas teorías del desarrollo. Segundo, una aproximación teórico-metodológica de la sostenibilidad. Tercero, unas tendencias actuales de la sostenibilidad a nivel internacional. Y por último, más tendencias y desafíos en la sostenibilidad en nuestro país. En ese sentido, me gustaría iniciar específicamente con las teorías del desarrollo que tengo presente, pues para precisamente este desarrollo temático. El primero son las teorías clásicas desarrolladas específicamente frente a los elementos de modernización, relaciones importantísimas que se dan de centro y periferia condicionadas al subdesarrollo. También el libre mercado y la privatización como motores del crecimiento por medio de aquellos elementos neoliberalismos que efectivamente acuden y están presentes allí en estas teorías clásicas. Tenemos también unas teorías desde los enfoques críticos y alternativos que van específicamente de lo que nos menciona Max Neff con las escalas humanas. Desde allí, pues obviamente atendiendo a lo que menciona este autor específicamente de cómo el ser humano a través de reconocimiento de esas necesidades particulares, pues hace frente al crecimiento económico. También dentro de este enfoque crítico y alternativo tenemos ampliación del derecho hacia las libertades. Desde allí pues tenemos todo lo que hablamos del desarrollo sostenible humano y desde allí pues obviamente atendemos a las particularidades de los microsistemas. En ese sentido es importante tener presente pues que este tipo de enfoque crítico también nos permite generar todos los elementos importantes de postdesarrollo y desde allí poder generar alternativas que faciliten el proceso de la sostenibilidad. También, digamos que desde las teorías del desarrollo amplié información referida a las aplicaciones educativas. De entre cada una de ellas, pues obviamente atender a los movimientos que se tienen desde el currículo, desde esas políticas escolares, de cómo promover competencias ciudadanas desde las aulas que permitan sensibilizar frente a la importancia de la sostenibilidad y desde allí materializar el proceso específicamente ya de un factor social y poder materializar el proceso desde cada una de ellas. Me gustaría hacer una aproximación desde los diferentes elementos teórico-metodológicos que permiten generar ese proceso de sostenibilidad. En ese sentido, pues hablar específicamente de algunos marcos conceptuales, desde lo que implica un buen ejercicio para poder generar, digamos que el proceso de articulación de la sostenibilidad con la naturaleza, con el clima, con la misma bienestar general de la persona. Tenemos también algunas herramientas importantes técnicas, ¿cierto? Desde allí tenemos la teoría de la resiliencia, como esa capacidad de enriquecer a pesar de todo lo que nosotros hemos vivido y de generar los buenos elementos que allí se sostienen. En ese ejercicio también es importante tener presente todo lo que es la modelación sistémica, como los elementos importantes de evaluación, midiendo diferentes índices y factores que permiten analizar las incidencias de esta sostenibilidad. Frente al proceso de la educación e investigación, pues importante atender a que todos los proyectos basados en ese aprendizaje, pues nos ayuda específicamente a entender y comprender las diferentes dificultades que se tienen con respecto a los procesos específicamente educativos que trascienden a cada uno de los ODS. También es importante mencionar que ahora se han creado diferentes estrategias que permiten que los actores principales de los procesos pues también atiendan a la participación e investigación activa de los fenómenos que suceden en sus entornos y desde allí mantener una integración desde los procesos de sostenibilidad y de acompañamiento constante desde cada uno de los procesos.
Es importante atender a que actualmente a nivel internacional también tenemos unas tendencias importantes que permean estos ejercicios de sostenibilidad y entre ellas pues tenemos que en el año 2030 se tiene presente el desarrollo de los objetivos de sostenibilidad y allí nos sirven como una guía fundamental para el desarrollo de muchas acciones, no solamente en un campo, sino que a nivel interdisciplinar. En ese sentido, también optamos específicamente por todas las puestas globales que están actualmente para facilitar esa transición energética y volver esas fuentes renovables como parte del proceso de nuestro bienestar dentro de cada uno de nuestros contextos. Es importante también mencionar que hay algunos elementos frente a esas posibles soluciones o acercamientos que se tienen pues para poder cumplir estos objetivos. Entre ellas, pues obviamente tenemos unos elementos importantes que son toda la protección de la naturaleza, la restauración del ecosistema. Tenemos también elementos integradores sociales que permitan elementos de acompañamiento frente a lo que implica esa sostenibilidad. Y también tenemos elementos indispensables que se pueden hacer como prácticas dentro de nuestros elementos educativos. Dentro de ellas, pues lo primordial es favorecer contextos que permitan generar competencias favorables de conciencia y de cuidado frente a cada uno de los elementos. También que obviamente atendemos a unos cambios climáticos, de diversidad, de sostenibilidad, que permiten generar procesos de acompañamiento constante y que en cierta manera también el objetivo de hacer este tipo de encuentros en nuestras instituciones educativas es priorizar que esos son los estudiantes o son las personas que más adelante serán garantes, pues precisamente esta sostenibilidad, precisamente cuando son niños, adolescentes, pues serán nuestros futuros ciudadanos que tendrán ese impacto allí en la sociedad. Actualmente en Colombia tenemos específicamente unas políticas, unas tendencias que van enfocadas al proceso de sostenibilidad y tienen que ver con lo siguiente. Uno, Colombia también, digamos que abraza todo lo que son los ODS precisamente con la Agenda del 2030 y en ese sentido, pues también aporta dentro de este cumplimiento. ¿Cómo lo hace? Por medio de políticas nacionales que mejoren la economía circular y todo lo que tiene que ver con el manejo de residuos, ¿sí? Dentro de los diferentes espacios, llámese educativos, llámese sociales, empresariales, se manejan programas de acompañamiento desde lo que implica todo el proceso de manejo y clasificación de residuos y también se elaboran todas aquellas plantas que permitan reutilizar, reciclar cada uno de esos elementos. Además de ello, pues hay programas de transiciones energéticas como la eólica, la luz solar, ¿cierto? Que ya en varios apartados de nuestro país se están implementando, pues para empezar a reducir, digamos que el uso de esa energía que puede ser fósil. Sabemos que estas son algunas de las posibles soluciones que a nivel de nuestra nación se están tratando de realizar, pero no hay que desconocer definitivamente que tenemos unas problemáticas bastante amplias referidas a ello y que algunos de esos desafíos es precisamente prevenir la deforestación de diferentes zonas y pulmones de nuestro mundo, como es el Amazonas. También sabemos que la seguridad de las fuentes hídricas están en peligro por la alta contaminación, las quemas, las siembras en los páramos, que son pues obviamente estos sitios los que nos proporcionan la mayor cantidad del agua. En este sentido, pues la importancia también es por medio de la educación generar conciencia y que obviamente a nivel de proyectos ambientales, de sostenibilidad y de otros procesos, pues también logremos alcanzar un excelente proceso en cada uno de los territorios, haciendo particularidades del ejercicio, ¿sí? En ese sentido, pues obviamente atender a cada uno de los procesos de acompañamiento y pues que realmente se haga un ejercicio viable del ejercicio, del proceso como tal. También, digamos que dentro del proceso de lo que implica el acompañamiento de toda esta gran importancia que es la sostenibilidad, hablamos de cómo podemos hacer la articulación entre todo lo que hemos hablado en la teoría, de las diferentes prácticas que hay a nivel internacional y nacional, y pues cómo es todo esto nos permite generar un mayor proceso de adaptabilidad. En ese sentido, pues aquí en Colombia tenemos unos índices unos indicadores que nos favorecen todo lo que tiene que ver con esas huellas ambientales para medir, pues precisamente en qué punto vamos y cómo lo podemos
alcanzar pues de una forma más puntual. También tenemos específicamente procesos de acompañamiento de coproducción y transformación educativa, ¿cierto? Y entre esas tenemos específicamente comunidades, instituciones siempre constantes dentro del proceso de academia. Tenemos laboratorios vivos, tecnologías digitales, ¿cierto? Sensores que constantemente nos movilizan frente al ejercicio. Y es de ello, pues obviamente se dejarían algunas preguntas y algunas inquietudes frente a lo que implica el ejercicio de la sostenibilidad, porque sabemos que la sostenibilidad no es solamente un elemento importante, sino que también tenemos que ponerlo en práctica. Tenemos que estar constantemente en el ejercicio y desde ello, pues planteé algunas preguntas para motivar y sensibilizar todo lo que es el acompañamiento, no solamente desde lo social, sino también desde lo político, desde lo educativo, y es precisamente cómo nosotros podemos hacer que diferentes mediaciones en esos campos interdisciplinares puedan mejorar esas transiciones de esos ODS, ¿cierto? Ponerlos un poco más en práctica. También generar allí diferentes metodologías que impacten el proceso de la conciencia en nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Y cómo desde allí, pues obviamente que esa sostenibilidad sea mucho mejor y poder generar planes de acompañamiento desde diferentes elementos prácticos y desde diferentes elementos conceptuales. En ese sentido, digamos que como proceso de conclusión frente al ejercicio desarrollado, se puede evaluar efectivamente que cada uno de los elementos y cada uno de los procesos que hemos abordado nos permiten específicamente un enfoque desde cómo la educación empieza a ser un elemento vital, garante, para que estos ejercicios de la sostenibilidad, desde los precisamente objetivos de desarrollo sostenible, mejoremos los procesos de calidad, pues de todas las personas, el bienestar, la parte económica y pues obviamente a partir de ellos también generar estrategias importantes que nos permitan configurar una serie de elementos para mejorar nuestro bienestar, para asegurar un mundo mejor para nuestros niños y pues obviamente esas nuevas generaciones que se vienen desarrollando pues paulatinamente en el ejercicio con nuestro proceso aquí en Colombia. También en el documento encuentran allí todas las referencias bibliográficas con las cuales se construyó este mapa conceptual, donde traté de sistematizar muchos elementos importantes del ejercicio. Agradezco enormemente por la atención prestada y muy buena noche.